Ahora vamos a entender primero cómo es que salen los datos para asegurar lucro cesante. Y vamos a comenzar haciendo un estado de resultados. Un estado, una información detallada, bueno, muy simple, muy elemental, lógicamente, por temas de tiempo y también por temas de televisión. No podemos expandirnos y hacer, bueno, todo un balance. Pero la idea es hacer un ejercicio que sea muy fácil de visualizar, de entenderlo, sobre todo los conceptos más grandes, más pesados, para que nosotros conozcamos de qué se trata este mundo de lucro cesante. Muy bien, entonces vamos a hacer un estado de resultados. Vamos a poner acá estado de resultados. Muy bien, ahora ponemos aquí estado de resultados. Les dijimos hace un momento, y desde que comenzamos el lucro cesante, les comentamos que era muy importante para el lucro cesante tener la información contable de los ejercicios económicos anteriores, para un poco ver cómo ha sido la dinámica de crecimiento empresarial. Eso es fundamental. ¿Y qué documentos, qué tipo de información contable es la que necesita una empresa de seguros o el asegurado? ¿Qué necesita conocer de su empresa para luego construir una suma de lucro cesante? Pues bueno, entre todos los documentos que más adelante diremos, está el estado de resultados. En este estado de resultados es como una radiografía que vemos a la empresa cómo está funcionando. Normalmente cuando hablamos de un ejercicio fiscal estamos hablando de enero a diciembre del año inmediatamente anterior. Es decir, que si nosotros queremos asegurar lucro cesante de esta fecha en adelante, pues está muy bien. La compañía de seguros lo que va a decir, mire, necesito la información financiera de al menos los 3 últimos años, justamente para ir conociendo cuál ha sido ese crecimiento financiero de la empresa y poder otorgarle una mejor cobertura. Entonces nosotros vamos a suponer, y este ejercicio es del estado de resultados del año 2019 de cualquier tipo de empresa. Cualquier tipo de empresa. Usted puede ponerlo aquí una zapatería, puede poner una industria de petróleo, puede poner para el Petroecuador, Petróleos de México, Petróleos de Colombia, o puede poner la empresa de procesamiento de carne de su país, de su ciudad. Todos, a la final, todas las empresas, sean tan grandes o sean tan pequeñitas, todas las empresas a la final tienen una información de estado de resultados. Muy similar. Lógicamente lo que va cambiando son los ceritos que van hacia la derecha. Bueno, eso es importante para algunas compañías, todos los ceros que tienen las cuentas bancarias, pero a la final la información en estado de resultados es lo mismo. Muy bien, entonces les decía que vamos a hacer un ejercicio, un estado de resultados del año 2019, y va a ser un ejercicio muy elemental, pero clarividente para entender cómo funciona el mundo del lucro cesante. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos esta empresa, llámese como se llame, vamos a suponer que tenemos un ingresos o ventas, ¿no? Normalmente las empresas tienen ingresos por ventas, ¿sí? Vamos a suponer de $10,000, perdón, $100,000, para poner números grandes, ¿sí? $100,000 tenemos por ingresos, eso es importante. Bien, vamos ahora. Las ventas fueron 100,000, pero para yo vender, ¿qué necesito haber tenido antes? Necesito haber comprado mi materia prima, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esta es una empresa de textiles. Entonces, si yo no compro los hilos, si yo no compro las telas, entonces ¿cómo voy a vender las camisetas o los vestidos que estoy vendiendo en mi fábrica? Tengo que tener un valor, o tengo que conocer cuál es el costo que a mí me representó comprar esa materia prima. Entonces, comprar y luego justamente la materia prima que sirva para el proceso de producción, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Cuánto me significó haber comprado esa materia prima? Y a eso le conocemos como costos de ventas. Costo de venta. El costo de venta de la tela, vamos a suponer que es una empresa textil. Costo de venta
Vamos a suponer que fue $30,000. Yo compré hilos, compré telas, les metí al proceso de producción y al final vendí $100,000. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Entonces es muy importante ir entendiendo de qué se trata. Recuerden que el costo de venta, queridos amigos, es aquel costo que representa o que se necesita para que se pueda generar la venta. Muy importante. Pero ¿cuándo funciona el costo de venta? Justamente cuando se efectiviza la venta. Porque mientras tanto es stock, mientras tanto es materia prima adquirida. Pero ya el momento que se vende, entonces ya se va cristalizando el costo de venta. Eso es muy importante tenerlo supremamente claro. El costo de la mercadería vendida genera el valor de costo de venta. Muy importante entonces ir entendiendo esto. Luego nosotros vamos a ver que entre lo que vendimos y lo que nos costó, vamos a llamarlo, aquí vamos a poner una línea, beneficio. Bueno, hay muchos, antes de nada, queridos amigos, estos son temas de seguros, son términos aseguradores. Habrá muchos contadores que me van a decir, pero no, se van a coger de los pelos, no, esto no es así. Vamos teniendo paciencia, estamos hablando en términos aseguradores. Los contadores podrán saltarnos a los ojos de este momento, pero vamos con calma. Muchas veces dicen, bueno, vamos a obtener la utilidad bruta, vamos con calma. Vamos entendiendo los términos y luego vamos a ir definiendo las utilidades. Así que les pido a todas las personas que son contadores que tengan paciencia mientras se realiza esta explicación, porque estamos hablando en palabras y en términos muy aseguradores. Bien, entonces la diferencia entre los ingresos y los costos de ventas, que es la materia prima que se vendió, entonces se genera ya el costo de venta, es justamente, aquí tenemos un beneficio de ventas, se lo conoce así, beneficio de ventas, un beneficio de venta de 70,000. 100,000 menos 30,000, ¿no es cierto? Tenemos 70,000. ¿Ok? Eso es importante entonces ir poco a poco definiendo. Estamos nosotros hablando de los ingresos, que todas las ventas que se dieron en el año 2019, y para que se hayan dado los $100,000, nosotros o la empresa invirtió $30,000 comprando toda esa materia prima para que se generen esas ventas de 100,000. Entonces la diferencia es el beneficio de ventas. Ahora, es entendible, es obvio, y vamos avanzando en este aspecto, que las empresas no solamente es así de tan bonito, listo, vendí 100 menos 30, tengo 70,000, listo. No, no es así. El proceso productivo necesita de personas. Entonces, esas personas generan un valor justamente para que se produzca todo ese proceso productivo. Y a todos ellos hay que pagarles un sueldo. ¿Sí? Entonces, por sueldos, es importante considerar que de estos 70,000 se van a ir también descontando algunos valores, y ahí es donde estamos nosotros enfocados en esta explicación. Vamos hasta el detalle final. También no solamente se necesitará personas, sino también dónde vamos a ejecutar todo nuestro proceso productivo. Si no es nuestro propio local, normalmente las empresas a veces alquilan los predios, entonces también hay valores de arriendo. Fíjense, todos estos temas supremamente importantes que vamos a irlos topando este momento. Entonces, bueno, vamos a poner que por concepto de arriendo, nosotros vamos a tener que hemos pagado al año. Este es un estado de resultados del año 2019, es un estado de resultados anual. Hemos pagado por arriendo $5,000. Hemos pagado por arriendo del predio donde está funcionando nuestra textilera $5,000. Vamos a identificar también que por nómina, cuando hablo de nómina estoy hablando de los sueldos de los empleados, ¿no? Sueldos, hemos pagado, bueno, puede ser cualquier valor. Para efectos de este ejercicio vamos a identificar que por sueldos hemos pagado $20,000. Entonces sigamos. Estamos hablando de un estado de resultados anual del año 2019, porque siempre se pide en lucro cesante la información contable y financiera de los ejercicios económicos anteriores, al menos 3, para poder ver el crecimiento empresarial de esa industria, de esa empresa.
Muy bien, entonces aquí tenemos también un tema interesante de analizar, es que cuando hay ventas, normalmente las empresas dan bonos, dan beneficios a sus empleados cuando existen ventas. Cuando hay ventas, pues todo es una maravilla, ¿no es cierto? Entonces a veces las empresas nos dan bonos, a veces nos dan beneficios, etcétera. Vamos a suponer que durante el año, por tema de bonos, por cumplimiento de metas, por diferentes circunstancias, vamos a suponer que hemos tenido $1,000 que ha pagado la empresa por bonos. Vamos a asumir que, no sé, ha dado $50, $100, qué sé yo, durante el año, por proceso de ventas de los funcionarios, etcétera, se ha pagado por bonos, ¿sí? de cumplimiento de metas, decía yo, $1,000. Vamos a suponer nada más el tema. Y también, ¿qué más puede tener una empresa? Vamos, entonces tenemos, ¿qué otros gastos? Bueno, hay muchos gastos, pueden ser préstamos. Los préstamos son importantes para las empresas, porque el préstamo a la final permite que todo este negocio funcione. Otro tipo de gastos pueden ser agua, luz, teléfono, que vamos a topar ese, por ejemplo, otros gastos, pongamos ya, otros gastos, y por otros gastos vamos a poner un valor. En estos otros gastos, ¿qué está? Agua, luz, teléfono, si necesita cualquier tipo de combustible, bueno, etcétera, gas, si necesita gas centralizado, etcétera. Una empresa puede necesitar muchos gastos, que haya o no haya producción, se necesita tener esto, se necesita tener agua. El agua se va a pagar siempre, haya o no haya funcionamiento. La luz se va a pagar siempre, ¿sí? Al menos las tasas básicas siempre se van a necesitar. Entonces nosotros vamos a poner que como otros gastos, vamos a poner el valor de $4,000. ¿Ok? Bien. Entonces, esto en contexto general es la empresa y una imagen del estado de resultados del año 2019. Pero bueno, acá vamos a ir analizando el aspecto. Muy bien, entonces nosotros teníamos un beneficio de ventas de 70,000, que era que nosotros analizamos cuántas ventas se dio durante todo el año, todas las ventas que se dieron al año, y le restamos el costo que significó que esas ventas se realizan, que fue el costo de ventas. El costo de ventas era $30,000, entonces la diferencia era el beneficio de venta. ¿Ok? Con el beneficio de venta nosotros vamos restando todo lo que en cambio se gastó para que se dé ese proceso de productivo. Estos gastos de explotación: arriendo, $5,000, nómina, o sea, los sueldos de los empleados, $20,000, bonos por $1,000 y otros gastos, agua, luz, teléfono, combustible, etcétera, por $4,000. ¿Ok? Y aquí pueden estar otros más, pueden venir, generarse muchos más. Lo importante es tener claro el concepto. Muy bien, entonces vamos nosotros a restar este valor. Entonces vamos a restar 70,000. Bueno, aquí ¿qué tenemos en gastos? Tenemos $5,000 de arriendos, tenemos 20,000 de nómina, 25,000. Tenemos bonos por $1,000, tenemos 26,000. Y acá, con otros gastos, tenemos 4,000. Estamos hablando de 30,000. ¿Sí? ¿Estoy bien? 30,000. Todo esto genera $30,000, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Está, muy bien. Estos costos operativos, todos estos gastos son los gastos operativos. Estos gastos operativos suman, ¿cuánto suman los gastos operativos? Gastos operativos GO, ¿no? Gastos operativos suman 30,000. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, si nosotros restamos los beneficios de venta menos los gastos operativos que suman 30,000, si restamos, insisto, los beneficios de venta de 70,000 menos los gastos operativos que nos suman 30,000, llegamos a obtener un valor muy importante para lucro cesante, que se llama la utilidad antes de la participación
bueno, vamos a poner abajo para que se vea bonito. De la parte, vamos a poner acá. Esta utilidad, antes de la participación de empleados, participación de empleados e impuestos, ¿ya? Este valor es muy importante. La utilidad antes de la participación de empleados e impuestos, ¿cuánto nos sale? 70 menos 30 nos sale $40,000. Muy importante esta cifra, queridos amigos. Fundamental esta cifra en el estado de resultados 2019 de esta empresa de telas. Muy bien, muy importante. Entonces, hemos llegado nosotros a definir que la utilidad antes de la participación de empleados e impuestos es de 40,000. Estamos analizando un balance de resultados de cualquier tipo de empresa. En el caso del ejemplo, estamos solamente nombrando como una empresa textilera. ¿Ok? Entonces, hemos llegado a la utilidad utilidad antes de la participación de empleados y de impuestos. Muy importante. Ahora, ¿qué sigue luego de esto? Hasta aquí, esta información es fundamental. Esta información es fundamental y por favor la guardan. Bueno, y luego, ¿qué sigue de esto? Justamente sigue acá en el Ecuador, las utilidades desde el 15% de este valor es para los empleados. ¿Sí? El 15% en Ecuador normalmente es el 15%. 15% de 40,000. A ver si me ayudan con la calculadora. 15% de 40,000 es $6,000. ¿Ok? Tenemos aquí $6,000. Esas son las utilidades para los empleados. Y en impuestos, normalmente acá en el Ecuador son 22%. En otros países normalmente es el 30%. El 30% que se va al fisco, que se va al impuesto a la renta. Eso es muy importante. Entonces, aquí tenemos 22% que multiplicado, ya, me sale 8,800. Muy bien, 8,800. 8,800. Estos 8,800, por si acaso, se le conoce como base imponible, ¿no? Para las personas que son contadores. Muchas gracias. Dice, explícales por favor a los contadores. Muy bien. Justamente ese es la base para el impuesto a la renta. Sí, correcto. Estos 22% es la base para el impuesto a la renta. Entonces, si nosotros restamos todo esto, nos queda, ¿cuánto? 40,000 menos 6,000, 36,000 menos 8,800, 25,200. Correcto. Aquí el total, o aquí sería, este total restado, sería la utilidad de los accionistas, ya. Utilidad. O la participación de los accionistas. Muy bien. Utilidad de los accionistas, entonces tenemos 25,200. ¿Estamos? Fíjense, queridos amigos, cómo vamos construyendo un estado de resultados. Tan importante ir analizando poco a poco y detalle a detalle qué es lo que nosotros estamos analizando. ¿Ok? Fíjense ustedes, entonces, repito un poco este cuento. Nosotros tenemos una empresa textilera que ha vendido $100,000 en el 2019, pero para haber vendido esos $100,000 se necesitó comprar materia prima, y esa materia prima, cuando se vendió, se generó el costo de venta, que fue el año pasado, el 2019, de $30,000, y la diferencia entre ingresos y costos de ventas, tenemos el beneficio de ventas, que es $70,000. ¿Ok? Muy bien. Bueno, para que se produzca todo ese proceso productivo, necesitamos arrendar el predio, arrendar la oficina, arrendar el área donde vamos a construir nuestra empresa.
etcétera. Eso significa $5,000 mensuales de arriendo que es necesario. La nómina, los sueldos de los empleados fue de $20,000. Tuvimos bonos que se les pagó durante el año a los empleados, $1,000. Y tuvimos lógicamente otros gastos, como les decía, gastos que siempre van a estar ahí, agua, luz, teléfono, etcétera, que inclusive así baje, no va a ser cero, siempre va a estar ahí las pensiones básicas de estos servicios básicos. Justamente acá pueden haber muchos más. Los contadores, decía, para las personas que son contadores, yo soy un humilde ingeniero electrónico, sabrán disculpar, pero estamos manejando la terminología aseguradora, así que habrán muchas cosas más por afinar, pero básicamente estamos hablando nosotros del seguro de lucro cesante y estamos queriendo exponer cómo se construye este seguro de lucro cesante, cómo se consolida la suma asegurada en lucro cesante. Entonces, para eso estamos haciendo este ejercicio. Decimos que hay otros gastos y en los otros gastos han sumado $4,000 del año pasado, y entonces todos estos gastos son los gastos operativos, que son $30,000, y nosotros restamos 70,000 menos 30,000 y nos da $40,000, que sería la utilidad antes de la participación de empleados e impuestos. Eso en grandes temas, en grandes, como decimos, en grandes piedras, los conceptos que estamos manejando. Sobre esta utilidad antes de la participación de empleados e impuestos, entonces luego de eso viene el 15% de utilidades a los empleados. 15% de 40,000 son 6,000, y el 22%, que es la base imponible para el impuesto a la renta, acá en el Ecuador es 22%, por ejemplo en México es del 30%, si no me equivoco. Los amigos mexicanos me pueden corregir, pero el impuesto a la renta en México es del 30%, y me parece que en Chile es del 35%. Bueno, en todo caso acá en el Ecuador es 22%, y esto es $8,800, lo que se va al fisco, lo que se va acá en el Ecuador se llama sistema de rentas internas del SRI, se va al Estado, ¿sí? Y nos queda una participación para los accionistas de 25,200. Hasta ahí el cuento, todo está bonito, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos analizando algo. Y vamos entendiéndole ya un poco más al seguro. ¿Qué pasaría? What if, como dicen los gringos, what if, ¿qué pasaría si no hay ventas? Si hay la paralización de la que estamos hablando. Porque acuérdense, queridos amigos, que estamos hablando del seguro de lucro cesante. ¿Qué pasaría si se paraliza? Lucro cesante por pérdida de beneficio por una paralización de la industria, sea por temas de incendio, que estén cubiertos en la póliza de incendio, y que esa consecuencia genere una pérdida económica a la empresa. ¿Qué pasaría si una máquina se rompe, se daña una máquina que es parte del proceso productivo? Va a generar que la empresa disminuya sus ventas. Entonces vamos a hacer una suposición. ¿Qué pasaría si existe una paralización en la empresa? Entonces, ¿cuánto vamos a tener nosotros por ventas? Si la empresa está paralizada, ¿se va a vender algo? No se va a vender. Obviamente, queridos amigos, este es un ejercicio muy didáctico. Habrán stock, puede tener stock, sí, todo eso es cierto, pero vamos a suponer simplemente que que se paraliza y no se va a vender nada. Estamos ahorita en supuesto, solamente estamos entendiendo cómo funciona el seguro de lucro cesante. Entonces, si nosotros tenemos una paralización, ¿qué pasaría con los ingresos? ¿Van a haber ventas? No. Y si no hay ventas, ¿voy a tener que seguir comprando materia prima? Tampoco. No voy a necesitar materia prima, porque no voy a vender, la empresa está paralizada. Entonces, ¿para qué voy a comprar materia prima si no voy a procesar nada? La máquina está parada, la industria está parada, está paralizada. Entonces, por lo tanto, no habrá beneficio de venta. No hay ventas, no hay costo de ventas, entonces no hay beneficio de ventas. Sí, eso está muy claro. Ahora, si la empresa está paralizada, ¿tampoco pagaría los sueldos? Ahí sí que no, ¿verdad? Aunque la empresa esté paralizada, los sueldos tienen que seguirse pagando. Y esto es un check. Esto va a estar siempre, va a ser necesario siempre que el arriendo se pague. Tenemos que pagar el arriendo, aunque la empresa esté paralizada. El dueño del predio va a decir, bueno, usted me arrendó y yo no sé lo que haga usted.
Lo importante es que usted todos los meses pactamos un contrato de arrendamiento donde usted me va a pagar X cantidad de dinero. Por tanto, usted haga o no haga, no sé lo que haga en su predio, pero a mí me va a pagar. Entonces, el arriendo tiene que pagarse todos los meses. Los sueldos a los empleados, habrá como decirles, ¿saben qué? Como está paralizada la empresa, ¿saben qué, chicos? Lo sentimos mucho, no hay sueldos. No hay cómo decir eso. No hay cómo decir eso. Entonces, los sueldos son un gasto que debe estar considerado siempre, y además, así se dio una paralización, los gastos por sueldos siempre van a estar siendo van a ser necesarios seguirse pagando. ¿Ok? Los bonos serán necesarios seguirlos pagando. ¿Cuándo decíamos que habían bonos? Cuando habían ventas. Pues si no hay ventas, ¿cómo vamos a generar bonos? Entonces fíjense que el tema de bonos, que si bien era un gasto, pero no está atado a que es parte en un proceso de paralización. Este valor de bonos simplemente no se lo va a pagar, no se lo considera. Los arriendos sí, eso hay que pagar de ley, así esté paralizada la empresa. La nómina, los sueldos de los empleados, hay que pagarlos de ley, así esté paralizada la empresa. Los bonos no, porque hablábamos de los bonos de productividad, bonos de ventas, etcétera. Pero si no hay ventas, entonces no hay bonos. Simple, no es tan complicado. ¿Los otros gastos serán necesarios? Por supuesto que sí, porque les decíamos que a pesar de que una empresa esté paralizada, hay que seguir pagando la agua, luz y teléfono. Definitivo. Entonces, vamos entendiendo esta dinámica, queridos amigos. Vamos entendiendo esta dinámica. Y lógicamente, al no haber todo esto, la utilidad antes de participación de empleados e impuestos también se va a ver afectada. Esta utilidad se va a ver afectada. Entonces, ¿qué es lo que busca, queridos amigos, el seguro de lucro cesante? El seguro de lucro cesante lo que busca es acompañar a la empresa en todos los gastos que son necesarios que esa empresa siga generando, ¿sí? Siga pagando, para que su empresa no quiebre, para que su pérdida no se vea justamente afectada con quienes están dependiendo de él y por los costos que son necesarios realizar. Entonces aquí ya vamos cuadrando un poco mejor la idea. ¿La utilidad antes de participación de empleados de impuestos va a ser necesaria? Por supuesto que sí, porque así esté paralizada la empresa, los impuestos van a venir, y muchos empresarios de este momento que están viendo esta programación dicen, sí, Santi, sí, pucha, sí nos ha tocado a todos, a pesar de que estamos paralizados ahora por otras circunstancias, por un virus que afecta a todo el mundo, pero nos paralizó, pero las cuentitas no han dejado de llegarnos, las cuentas ante el fisco, ante el Estado, tenemos que seguir pagando, lo que es seguridad social, lo que todo este tema de nómina y toda la cuestión, es básico, no puede parar. Eso no para. Entonces, ¿qué es lo que busca el seguro, queridos amigos? El seguro lo que busca es que justamente todos estos gastos que son necesarios cuando existe una paralización, la compañía de seguros estar ahí solidariamente con la empresa, solidariamente ahí soportando esa pérdida que el asegurado sabia y prudentemente tomó un seguro de lucro cesante. Y ese seguro de lucro cesante le permite a la empresa seguir pagando sus gastos que a pesar de la paralización tiene que seguirlos haciendo. Seguir teniendo una utilidad o teniendo este valor de utilidad para generar el pago de impuestos. Necesita la empresa eso. Entonces aquí ya vamos sacando algunas conclusiones para empresas o para el lenguaje asegurador. Esta utilidad antes de participación de empleados e impuestos es la utilidad neta. Fíjense ustedes. Entonces vamos a ir comprendiendo cómo se va manejando el asunto. Y aquí también saltan dos temas importantes. Ahora nos damos cuenta que existen algunos que son gastos fijos y otros que son gastos variables. ¿Cuáles son gastos variables? El costo de venta es variable. Si hay poca producción, voy a comprar poca materia prima. Si hay mucha producción, voy a comprar mucha materia prima.
Los bonos, ¿se dan cuenta? Costo de venta y bonos. Si no hay ventas, no hay bonos. Varía. Si hay muchas ventas, hay muchos bonos. Si hay pocas ventas, no hay bonos. O hay muy poco bono, o simplemente no hay bonos, porque no hay ventas. Entonces, todos estos, ya vamos identificando que hay gastos variables y gastos fijos. Fíjense ustedes. Lo importante en el seguro de lucro cesante es identificar cuáles son gastos variables y cuáles son gastos fijos. En nuestro ejercicio, ¿cuáles son gastos variables? Gastos variables son el costo de venta más los bonos. ¿Estamos? Para nuestro ejercicio, los gastos variables son el costo de venta y son los bonos. ¿Y cuáles son los gastos fijos para nuestro ejercicio? Gastos fijos son los arriendos, la nómina y los otros gastos. Estamos hablando de aquí de 29 mil dólares. ¿Estamos? 29 mil. Ok. Arriendo más nómina más otros gastos. Entonces, acá poniendo ya en valores, los gastos variables suman ¿cuánto? Y los gastos fijos suman ¿cuánto? ¿Ok? Ok. Aquí tenemos costos variables 30 mil más bono 1000. Tenemos costos variables 31 mil dólares. Y en costos fijos tenemos 29 mil dólares. Hasta ahí sí nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces aquí viene un tema supremamente importante, queridos amigos, porque aquí vamos a hablar de la suma asegurada de lucro cesante. ¿Cómo llegamos a la suma asegurada de lucro cesante? Haciendo este análisis primero. Y bueno, aquí tenemos la utilidad neta. La utilidad neta que ya les dije cuál era, que es 40 mil dólares, ¿no? 40 mil dólares. Que es la utilidad antes de la participación de empleados e impuestos. Entonces tenemos estos valores que son fundamentales para la construcción de nuestra suma asegurada y también lógicamente el tema de los ingresos. Los ingresos es un valor fundamental y lo tenemos acá. Ingresos son 100 mil dólares. Estos datos, queridos amigos, son fundamentales para construir la suma asegurada de lucro cesante. ¿Cuál es la suma asegurada de lucro cesante? Bueno, hay muchas personas que lo llaman de diferentes nombres. Insisto, vamos a tomar nosotros los aspectos o la dialéctica aseguradora, ¿sí? Los términos aseguradores. Si tenemos aquí un contador que nos está viendo esto, probablemente comienza a jalarse de los pelos. Pero bueno, tengan paciencia, esto básicamente en grandes números es correcto, hablando ya de términos en seguros. Ya los contadores pueden poder desagregar y poder profundizar muchísimo más, por supuesto, pero un balance, un estado de resultados tiene básicamente esta información y eso funciona para una petrolera, para una empresa de miles de millones de dólares o para una empresa de producción de calzado. Exactamente igual, todo funciona de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de la suma asegurada, estamos hablando nosotros de la utilidad. Vamos a encontrar primero justamente, exacto, gracias, vamos a encontrar la utilidad bruta. Fíjense que la utilidad neta es esta. La utilidad antes de la participación de empleados e impuestos. Vamos a encontrar la utilidad bruta. ¿Cuál es esta utilidad bruta? Y aquí viene un tema súper interesante, porque a la utilidad bruta se le puede encontrar por dos caminos. Todos los caminos, dice el dicho, conducen a Roma. La utilidad bruta llega por dos caminos. Viene por los ingresos menos los gastos variables. Esa es una forma de llegar a la utilidad bruta. Y también llegamos a la utilidad bruta por los
la utilidad neta más los gastos fijos, que es lo que nosotros hablamos o consideramos justamente indicando cuál es el beneficio del lucro cesante, qué es lo importante del lucro cesante. Entonces, lo importante del lucro cesante es entender cómo llegamos a la utilidad bruta, porque con la utilidad bruta estamos llegando prácticamente al interés asegurable. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, fíjense, amigos, la utilidad bruta se llega por dos caminos. Hay dos metodologías de obtener la utilidad bruta. Llega haciendo que los ingresos menos los gastos variables o la utilidad neta más los gastos fijos. Es exactamente lo mismo, son el mismo valor. Fíjense, si nosotros decimos ingreso menos gastos variables, ¿cuánto nos va a dar esto? Permítanme ir borrando esta parte de arriba. Ya entendimos nosotros que son gastos fijos, gastos variables. Ay, no borro el título, no le voy a borrar. ¿Ok? Esto estaba 2019. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la fórmula 1 de utilidad bruta y la fórmula 2 de utilidad bruta. Entonces vamos a poner aquí esas nomenclaturas. 1 es igual a ingresos, que son $100,000, dice $100,000 menos los gastos variables. ¿Cuáles eran gastos variables? $31,000. ¿Esto cuánto es? Y vamos con la fórmula 2, que es igual, vamos a llegar al mismo resultado. Vamos a llegar al mismo resultado, que es la utilidad neta. ¿Cuál era la utilidad neta? $40,000. $40,000 más los gastos fijos. ¿Los gastos fijos cuáles eran? $29,000. $29,000. ¿Sí? ¿Cuánto sale eso? $69,000. $69,000. 100,000 menos 31, 100 menos 31, 60, 70, 69. ¿Estamos correctos? Y 40 más 29, 69. ¿Se dan cuenta? Bienvenidos a la utilidad bruta. Esa es la utilidad bruta. Y fíjense ustedes que a la utilidad bruta se llega por dos caminos. Sea restando de los ingresos los gastos fijos, o sea sumando de la utilidad neta los gastos fijos. ¿Sí? Sea restando los ingresos menos los gastos variables, o sea sumando a la utilidad neta más los gastos fijos. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien, entonces estamos conectados. Muy bien, fantástico. Entonces ya tenemos la utilidad bruta, que es $69,000. Y llegamos a Roma por dos caminos. Por el uno, ingresos menos gastos variables, o por el otro, utilidad neta más los gastos fijos. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que esto es fundamental. Esto es fundamental. Ahora, en porcentaje, ¿cuánto es el porcentaje de la utilidad bruta? ¿Cómo encontraremos en porcentaje la utilidad bruta? Es muy simple, ¿no? A los 69,000 dividimos para los ingresos, que son 100,000, y la utilidad bruta en porcentaje es igual a 69,000 dividido para los ingresos, y esto nos da 0,69, que por 100 son 69%. ¿Estamos? Este porcentaje de utilidad bruta, o de hecho la utilidad bruta se la conoce, queridos amigos, y aquí pongan mucha atención, aquí estamos hablando del término de margen de contribución. Ajá, llegamos al margen de contribución. Punto importantísimo del lucro cesante, fundamental. El margen de contribución, margen. ¿Ya ven que yo escribo mal? Bueno, gracias que caí en cuenta. Margen de contribución, la utilidad bruta, que en porcentaje es del 69%. Es fundamental entender cómo se van ajustando, cómo se van engranando los diferentes
valores para llegar al lucro cesante. Debemos ir entendiendo cómo funciona el lucro cesante. Y el lucro cesante justamente es para proteger al asegurado cuando se paraliza su negocio, sea por incendio, sea por rotura. Cuando se paraliza su negocio, le van a proteger de los gastos que son necesarios pagarlos, aunque el negocio esté interrumpido. Ahí es justamente cuando más se necesita. Porque si aquí estamos nosotros paralizados, ¿cómo vamos a seguir cumpliendo las cuentas? ¿Cómo vamos a pagar a nuestros empleados? ¿Cómo vamos nosotros a seguir generando riqueza si no podemos hacerlo? Necesitamos esa inyección económica y para eso está el seguro. El seguro es la máxima expresión de solidaridad humana, queridos amigos, y aquí lo estamos visualizando. Entonces estamos nosotros identificando que para el asegurado es fundamental tener una utilidad, porque de esa utilidad se da a beneficio a los empleados, también se paga impuestos y de eso se da el valor a los accionistas, que al final el accionista es el que está poniendo la plata en el negocio. Está poniendo la plata en el negocio. Entonces el accionista por esa paralización no quiere verse afectado su bolsillo. Para eso existe la póliza de lucro cesante. Para que esta utilidad, que es fundamental para la utilidad antes de la participación de empleados y impuestos, exista de tal manera que se generen todos estos valores y los accionistas tengan su dinero, los empleados tengan su dinero, el dueño de la fábrica tenga su dinero y todos estemos felices a pesar de las circunstancias, a pesar de una paralización que en daños materiales me causó pérdida, que está cubierto en daños materiales y los daños materiales serán cubiertos por la póliza de daños materiales, pero mientras tanto toda esta disminución de ventas están cubiertas por el seguro de lucro cesante. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, muy bien, llegamos al margen de contribución, ¿sí? Llegamos al margen de contribución que es el 69%. Ojo, queridos amigos, normalmente los márgenes de contribución son bastante menores, ¿no? Este es un ejemplo muy básico, muy sencillo. Normalmente el margen de contribución está entre unos 25, 30, 40%, normalmente, ¿no? No queremos decir que tampoco puede haber un margen de contribución del 69, 70, puede haber, por supuesto que sí. Este simplemente es un ejercicio didáctico para ir entendiendo cómo funciona, pero ya en la realidad, ya cuando nosotros desglosamos o cuando tenemos un estado de resultados del ejercicio económico anterior, en donde tenemos desglosado todos los valores, entonces es nuestro deber ir analizando cada uno de esos rubros para identificar qué es gasto variable, qué es gasto fijo, qué es gasto variable, qué es gasto fijo, cuál es el costo de venta, cuáles son los ingresos totales, etcétera, e ir armando todo este escenario hasta llegar al margen de contribución, que todavía no es la suma asegurada. Porque este margen de contribución es fundamental y aquí viene la parte final de suma asegurada. Es muy importante tener en consideración esto y por eso, queridos amigos, con esta información, ¿qué es lo que busca la compañía de seguros? Cuando dice, deme la información de los últimos años, al menos de los 3 últimos años, para ir viendo cómo va su negocio. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo la compañía de seguros? Va tomando el pulso a través de esta información de si efectivamente o cómo ha ido creciendo la empresa y si ese margen de contribución se ha ido manteniendo o ha ido creciendo o ha ido decreciendo. Eso es importante tener claro y por eso la razón de que las compañías de seguros piden los estados de resultados, los balances anuales y todas estas cuestiones, pérdidas y ganancias, que bueno, pérdidas y ganancias simplemente es un informe ejecutivo del estado de resultados. El informe de pérdidas y ganancias básicamente dice esto se vendió, esto se pagó y aquí está la utilidad. Entonces más o menos es esto, pero es fundamental el estado de resultados porque inclusive los empresarios con el estado de resultados, aquí es donde se toman decisiones. Para los empresarios expertos, ellos están viendo que, a ver, se me está yendo acá estos valores, hay que ajustar aquí de pronto estamos muy bajos en esto, habrá que subir para que sean mejor las ventas, acá estamos, ¿por qué está tan alto esto? ¿Por qué está tan bajo esto? Y se va tomando decisiones. Aquí es donde se juega todo el empresario, el gerente general. Los accionistas están pendientes de esto porque lógicamente ahí está su dinero.
A la final aquí se reparten entre los accionistas. Cada ejercicio anual ellos pusieron un capital que está esperando que vaya retornando todos los años. Entonces eso es fundamental ir entendiendo, querido amigo. Entonces, fíjense, hemos llegado nosotros a establecer un estado de resultados, hemos indicado cuáles son gastos fijos, cuáles son gastos variables, los entendimos. Por eso era importante desglosar, analizar, conversar lo que vamos evaluando para luego ir profundizando el análisis. Entonces les decía, es tan importante ir analizando, ir validando este aspecto. Entendimos cuáles son gastos fijos, cuáles son gastos variables. Entendimos que para llegar a la suma asegurada necesitamos el margen de contribución, y el margen de contribución no es nada más que la utilidad bruta. La utilidad bruta sale por dos caminos: por los ingresos menos los gastos variables, o la utilidad neta más los gastos fijos. Por ambos lados llegamos nosotros a establecer que es $69,000 ese margen de contribución, o esa utilidad bruta, que en porcentaje es 69%. Hasta aquí estamos muy bien. Entonces esto es importante tenerlo claro, y esto es lo que se valida año tras año, los últimos 3 años al menos, para ir validando cómo se ha ido manejando su margen de contribución. Eso es lo que necesita la compañía de seguros, ir estableciendo cuál ha sido su crecimiento, y si ha habido crecimiento, y si se ha mantenido ese margen de contribución. Eso es muy importante. Ok, con esa información entonces, ahora sí, vámonos a la suma asegurada. Vámonos a la suma asegurada. A ver, me encantaría ver, bueno, vamos acá en este pedacito de acá, si tenemos espacio, vamos a trabajar en este pedacito de acá, y vamos a poner, porque no quiero borrar, después se vayan a olvidar cómo quedaron las cosas. Entonces vamos a la suma asegurada, y al fin llegamos a la suma asegurada de lucro cesante. ¿Ok? La suma asegurada de lucro cesante. Y entonces, amigos, estamos analizando los ejercicios económicos anteriores, los ejercicios anuales anteriores. Este es el ejercicio anual inmediatamente anterior de esta empresa de textiles, ¿ok? Donde tenemos un margen de contribución, una utilidad bruta del 69%. Pero ¿será que para el próximo año, la empresa quiere seguir vendiendo $100,000? ¿Será que una empresa quiere seguir? No queremos crecer, queremos seguir igual. Bueno, al menos las empresas que buscan lucro, casi todo el sector privado, buscamos lucro. De eso se trata. Buscamos la generación de riqueza. Y la generación de riqueza no llega más que sino a hacer ventas, y que al final nos quede una utilidad para los accionistas. Eso es importante. Esto se llama lucro. Estamos lucrando de una actividad, eso es fundamental, o si no, ¿cómo funcionamos o cómo vivimos? Hay muchas personas que digan, no, pero es que se busca la riqueza. A la final, por eso tenemos un empleo, porque queremos mejorar nuestras condiciones de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en función de eso, pero el empresario y los accionistas dirán, bueno, para el próximo año esperamos vender exactamente lo mismo, y si vendemos un poquito menos, bueno, no pasa nada. Casi nunca nadie dice eso. De hecho, ya desde septiembre, octubre, noviembre, las empresas, las instituciones, lo que más buscan en esos meses, ¿qué son? Sobre todo para la gente de ventas, los empresarios no van a decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Les decía en septiembre, octubre, noviembre. ¿Qué tipo de reuniones es la que tienen las empresas normalmente en esos meses? Son reuniones de planificación estratégica. ¿Y qué hace la planificación estratégica? Busca que se genere un mayor crecimiento empresarial para el siguiente año. Eso es lo que busca una empresa, un crecimiento empresarial. Entonces, de esta manera, los reempresarios dicen, mira, en este año 2019 vendimos $100,000. Quisiéramos que para el año 2020 no vender 100,000. Quisiéramos nosotros vender 130,000, vamos a suponer. Vamos a suponer que quieren crecer $30,000 más como empresa. Eso está muy bien. De eso se trata, eso es lo que buscan las empresas. Para el próximo año nos ponemos una meta, y si superamos, por supuesto, en buena hora, porque todos ganamos sueldos y bonos,
todos ganamos, todos somos felices. Entonces para el próximo año nosotros no queremos tener 100,000. Nuestro trabajo y nuestra meta va a ser en planificación estratégica. Viene el gerente y luego viene el gerente de comercial y todos se animan y todos a veces se sacan los cueritos al sol, esos trapitos sucios se lavan, que tú no hiciste esto, el otro. Pero bueno, borrón y cuenta nueva, el próximo año vamos a crecer en $30,000. Esa es la aspiración empresarial. Entonces, ¿cómo se llega a la suma asegurada para el año 2020? Con la información del ejercicio económico anterior o de los anteriores, donde íbamos validando el margen de contribución, a esa proyección de ventas, que nosotros queremos que sea el próximo año $130,000, a esta proyección de ventas del próximo año le vamos a multiplicar por el margen de contribución. 130,000 por, ¿cuánto era? 69%. ¿Cuánto es? Por favor, si me ayudan. Estamos analizando la suma asegurada para lucro cesante. Estamos analizando la suma asegurada para lucro cesante. Estamos obteniendo la suma asegurada y les decía que para obtener la suma asegurada, la empresa lo que primero va a hacer es definir hacia dónde va el próximo año. ¿Cuál es su aspiración? ¿Cuál es su proyección de ventas para el próximo año? Entonces, tenemos nosotros la suma asegurada para lucro cesante. Les decía que nosotros, el asegurado nos va a decir cuál es la proyección de ventas para el año próximo y el asegurado define. Yo el año próximo ya no quiero vender 100,000 solamente. Quiero vender $130,000. $130,000. Fantástico, muy bien. Si quiere usted vender $130,000, entonces vamos a multiplicar el margen de contribución que nosotros obtuvimos acá del 69%, y entonces a esa 69% de margen de contribución del ejercicio económico, del ejercicio fiscal anterior, vamos a multiplicarle por la proyección de ventas. Y al multiplicarle por la proyección de ventas, tenemos 89,700. Perfecto. 89,700. Esa es la suma asegurada, queridos amigos de lucro cesante. ¿Qué les parece? Entonces, así llegamos a la suma asegurada. Así llegamos a la suma asegurada. Y cuando las personas a veces dicen, bueno, la suma asegurada es la utilidad bruta. Sí, la utilidad bruta es del interés asegurable que se va a multiplicar por la proyección de ventas, queridos amigos, y con esa proyección de ventas es que nosotros llegamos a la suma asegurada de lucro cesante. Fíjense ustedes, entonces, con estos 89,500, la empresa se va a cubrir para en caso de que exista una paralización, ¿sí?, en su empresa, y va a cubrir estos $89,700, va a cubrir justamente todos estos rubros que en caso de que exista una paralización va a estar muy bien cubierto, van a estar muy bien cubiertos. Y esto es lo que necesita el asegurado, cubrirse de los gastos que necesariamente tienen que seguir siendo pagados para que se mantenga esa utilidad neta de la que está buscando que exista para que todos estén felices. El Estado, los empleados y también los accionistas. Entonces, al nosotros tener el margen de contribución, le proyectamos a ese margen de contribución, le multiplicamos por la proyección de ventas y entonces obtenemos la suma asegurada de lucro cesante. Entendiendo toda la dinámica donde veníamos nosotros diciéndoles justamente que el tema de la utilidad bruta, que el tema de la utilidad neta, que el asunto de los márgenes de contribución, que el costo, que el gasto, etcétera. Entonces, ahora ya lo cristalizamos muy bien. ¿Por qué el costo agrega valor? Por supuesto, porque el agrega valor, fíjense, de 30,000 se generan 100,000. Compro materia prima, el momento que le vendo, ese momento se constituye el costo de venta. Esto es muy importante, queridos amigos. Los gastos variables. Los gastos variables, ya cuando estemos llenando el formulario de
de lucro cesante son los gastos especificados de trabajo, los gastos variables. Entonces hay términos que contablemente son necesarios entenderlos para luego transmitirlos a la póliza de seguros. Entonces, cuando ustedes escuchen los gastos especificados de trabajo, estamos hablando de los gastos variables. Gastos variables son los gastos especificados de trabajo, cuando vamos a hablar y a llenar el formulario de lucro cesante. Muy importante, entendimos que estos gastos variables van de acuerdo a las ventas. Si existen ventas, existen gastos variables. Si no existen ventas, no hay gastos variables. Pero lo que sí existe y lo que va manteniéndose independientemente de las ventas son los gastos fijos. A estos sí, no se les va a mover. A los 5,000 de arriendo, a la nómina, eso va a ser de ley. Los otros gastos, agua, luz, teléfono, perdón. Entonces, el objetivo del seguro de lucro cesante es mantener indemne, no afectar la utilidad bruta, la utilidad neta, ¿sí? La utilidad neta y los gastos fijos o los ingresos menos los gastos variables. Eso es muy importante. Esto es lo que busca el dueño de la empresa, seguir percibiendo cuando tenga una paralización. Fíjense ustedes ahora las empresas cómo han tenido esta contracción económica tan difícil que ha causado el coronavirus a todas las empresas. Claro, el coronavirus no es parte cubierta dentro de los contratos de seguros ni de incendio ni de ruptura de maquinaria. Que podrá venir, nos decía Eduardo Terré, a futuro, podrá darse estas circunstancias, podrá haber cobertura. Para esto nos decía, por supuesto que sí, probablemente ya comenzarán a ver los reaseguradores, a ver las opciones para que en una próxima, Dios no quiera que vuelva a pasar esto, pero ya sabemos que todo pasa, todo sucede. Pero si eso pasa con una pandemia, también puede pasar, queridos amigos, por un daño material en nuestra industria, en nuestra empresa. Por eso lo fundamental de contratar el seguro de lucro cesante. Lo fundamental de contratar este seguro de lucro cesante que le permitirá que en estos momentos de contracción económica, por eso lo importante de los seguros. Porque si usted entiende el seguro de lucro cesante, si entiende cómo llegar a esta suma asegurada, ahora ya aprendió, ya sabe cómo llegar y es solvente usted para llegar a establecer una suma de lucro cesante. Entonces, mañana cuando usted esté asesorando a una empresa, a una industria, sea como broker, sea como compañía de seguros, o sea dentro de la misma empresa público-privada, va a darse cuenta y va a definir y sabe llegar cómo establecer un lucro cesante en su industria, en su empresa.